Desde el principio, la fe no fue una idea, fue un camino. Un llamado a avanzar. Dios no trazó rutas cómodas, trazó caminos que transforman, caminos que se recorren confiando, obedeciendo, creyendo. Por esa fe caminaron generaciones y por esa misma fe, Dios sigue guiando hoy a sus discípulos. Ser discípulo no es solo conocer a Jesús. Es rendirle cada paso y dejar que Él marque el camino. Porque cuando Cristo dirige la ruta, la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. La fe no es comodidad. Es una convicción que sostiene cuando obedecer cuesta. Y aun cuando no vemos todo el trayecto, confiamos en aquel que ya conoce el final. Cada generación enfrenta el mismo llamado. Ser discípulos que por la fe caminan por la ruta que Dios trazó. Todo comienza acá, en escuchar la voz de Dios. En creer que su palabra sigue siendo nuestra dirección. Ser discípulo es obedecer aunque el camino no sea fácil. Es avanzar cuando todo se detiene. Por la fe Abraham obedeció y caminó hacia lo que Dios le prometió. Por la fe, Moisés eligió la voluntad de Dios antes que los tesoros del mundo. Por la fe, Noé creyó y dejó un legado que salvó generaciones. Por la fe, David avanzó cuando otros retrocedieron. Por la fe, Elías permaneció firme cuando parecía estar solo. Todos caminaron bajo la misma ruta, la fe en un Dios fiel. No todos eligen esta ruta, solo los que creen y obedecen. Así se vive como discípulo, así se camina, por la fe. La ruta del discípulo. Bienvenidos, Iglesia Lluvias de Gracia. Bienvenidos a la segunda celebración del día de hoy. Qué gusto poder verles. Ya saludó a quien tiene al lado, a quien tiene atrás. ¿Por qué no le dice qué bueno verte hoy congregándote aquí en la casa del Señor, viniendo a adorar como hermanos juntos? Queremos saludar a todos los que nos ven por medio de los diferentes medios de comunicación. Gracias por hacer de Lluvias de Gracia su iglesia en este día. Sabemos que hay gente de otros países que se conectan. ¿Por qué no nos ayudan, iglesia, a saludarlos, a bendecirlos? Declaramos que el mismo Espíritu Santo que se manifiesta en este lugar se manifiesta en donde ustedes están. Queremos también enviar un saludo de parte de nuestros pastores generales Edmundo y Berlín de Guillén. Ellos están en su función apostólica, predicando la palabra de Dios, supervisando iglesias que Dios ha puesto a su cargo. Así que los bendecimos. Yo sé que nos están viendo, así que ¿por qué no me dan un fuerte aplauso de cariño? Los bendecimos en donde estén, porque siempre están conectados, viendo, cuidando la iglesia que el Señor les ha encomendado. Mi nombre es Viena Guillén de Gutiérrez, para aquellos que nos visitan por primera vez, y juntamente con mi esposo Michael somos parte del equipo pastoral de Lluvias de Gracia. Y estamos emocionados hoy. ¿Cuántos han venido con un corazón expectante por oír la palabra de Dios, por recibir lo que Él tiene para nosotros? ¿Alguien ha venido con un corazón dispuesto, un corazón receptivo, un corazón lleno de fe? Se necesita fe para venir a la iglesia, sentarnos y oír la palabra de Dios. Fe en la palabra, fe en que Dios está en este lugar, fe en que Dios habla. Y estamos en esta serie llamada Por la Fe. Puedes decir conmigo, por la fe. Y estamos estudiando Hebreos capítulo 11, en donde se habla de estos hombres y mujeres normales, comunes y corrientes como todos nosotros, pero que tuvieron una fe diferente, una fe extraordinaria. Y por esa fe pudieron alcanzar las promesas de Dios. Por esa fe pudieron ver milagros sobrenaturales. En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 11, dice la palabra: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad,
porque creyó. ¿Qué es lo que creyó Sara? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Puede decir conmigo, fiel. Creo que esto es un principio que nosotros debemos aferrarnos. Sara creyó que iba a ser capaz de dar a luz. ¿Por qué? No por sus fuerzas, no por sus obras, sino porque era fiel quien lo había prometido. Y miren, nosotros solo somos beneficiarios de las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios, el pacto que Dios hizo fue por medio del sacrificio de Jesús. Jesús fue quien lo alcanzó. Nosotros solo tenemos que tener fe para hacer uso como beneficiarios de las promesas de Dios. Y eso nos tiene que dar esperanza, eso nos tiene que dar alegría. Porque si fuera por nuestras buenas obras, si fuera únicamente por nosotros, las promesas de Dios no las veríamos cumplidas en nuestra vida. Pero como es por medio del sacrificio de Jesús, con plena convicción, con plena confianza, podemos decir que las promesas de Dios son sí y amén. Que Él es, porque es fiel quien lo ha prometido, y es fiel quien es el garante de nuestras promesas, que es nuestro Señor Jesús. Nosotros somos los beneficiarios, amén. Y es que no es cierto que en ese camino de la fe, porque como hemos estado oyendo, la fe no es solo un evento, la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción que tenemos que tener en este camino que tenemos con el Señor, en este camino en la vida. Pero no es cierto que nuestra fe tambalea, nuestra fe flaquea. Y queremos intervenir, queremos ayudarle a Dios, queremos poner nuestras manos. Queremos muchas veces, nos dejamos llevar por la lógica, por lo que ven nuestros sentidos, y metemos las manos y entonces aplazamos las promesas de Dios. Y entonces nos metemos en problemas. Hace un par de semanas con mi esposo Michael tenemos proyectos ministeriales, proyectos que queremos ver en la iglesia, y hemos estado soñando, viendo, y Dios nos ha estado animando a lanzarnos en pasos de fe. Y entonces estábamos a las puertas de un proyecto y habíamos comenzado a dar los primeros pasos y no teníamos dinero, cero dinero para el proyecto. Así que yo dije, bueno, el tiempo se está acabando, tenemos que actuar, tenemos que tener los recursos, porque si no todo se va a atrasar. Y comencé a tramar una idea, una estrategia, y tal vez algunas esposas acá me van a entender. Entonces, sin decirle nada, comencé a averiguar, a encontrar datos, a ir a lugares, y comencé a hacer mi estrategia. Y entonces le dije, mira, sentate, por favor, sentate, pero te quiero proponer algo, pero me tenés que prometer que no te vas a enojar, que me vas a escuchar hasta el final, vas a escuchar la buena idea que tengo un plan y sé cómo solucionarlo si hacemos esto y lo otro. Y él, ¿qué hiciste, Viena? No he hecho nada, es solo un proyecto, una propuesta. Bueno, se sienta y le empiezo a decir mi brillante idea. Y entonces esto y aquí, Y yo solo veo que la cara le empieza a cambiar. Y yo, no, hombre, pero no te enojes, no he hecho nada, escúchame. Me dejó terminar y me dice, no, absolutamente no. Nos vamos a meter a problemas. Eso no es fe. Y Como buena mujer no le dije nada, me quedé callada y me fui al baño a llorar. Señor, es que estoy frustrada. Bueno, salí, me limpié la cara y salí. Digo, está bien, pero ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a confiar en el Señor tiene que proveer. Y entonces mejor pensemos una idea juntos. Y empezamos a hacer una llamadas, a tocar puertas. Y saben que en 3 días, para la gloria de Dios, el Señor proveyó de una manera sobrenatural. Amén. Él es fiel, porque Él es fiel. Pero miren, a veces nuestra impaciencia nos hace meternos en problemas. Nos hace meter las patas, como decimos los guatemaltecos, nos hace meter las manos y le queremos ayudar a Dios. Y entonces necesitamos aún más fe para creer que el Señor nos va a sacar del problema, ¿verdad? Que el Señor, y ahí necesitamos ya no solo fe, sino misericordia del Señor. Pero miren, qué milagro tan asombroso, como Sara pudo concebir a los 90 años.
Como Sara, y miren, esta es una imagen que la inteligencia artificial me ayudó a hacer, pero es que es impresionante ver una viejita de 90 años embarazada, luego dar a luz, todavía le dio pecho, lo amamantó al bebé. De verdad, qué milagro tan sobrenatural, y es un milagro que se mira tan fácil, pero todos los milagros que tuvieron que suceder. Dios abrió el vientre estéril de toda la vida. Dios restauró la capacidad reproductiva de Abraham. Dios reactivó los procesos biológicos necesarios para que ella concibiera. Dios sostuvo sobrenaturalmente a una anciana en un embarazo. Dios permitió un parto seguro a una edad imposible. Dios cumplió su promesa en el tiempo exacto. Fue una serie de milagros lo que sucedió para que Sara diera a luz. Este era un milagro que ni con todo el dinero que tenía Abraham, porque los estudiosos dicen que Abraham era uno de los hombres más ricos de su tiempo, no podía comprar. Estoy seguro si a la edad que ellos tenían, cuántas veces trataron de hacer todo lo que les han de haber dicho en ese tiempo para poder tener un hijo. Pero fue un milagro sobrenatural. Tanto Abraham como Sara creyeron en las promesas de Dios, pero no siempre fue así. Ambos tambalearon en su fe. En Génesis 15, 1 al 6, a los 75 años de edad, imagínense, a los 75 años, eso quiere decir que Sara tenía 65 aproximadamente, después de una vida estéril, después de haber tratado de todo, resulta que Dios le dice a Abraham: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le respondió: Señor Jehová. A este punto Abraham ya ni siquiera estaba preocupado por tener hijos, estaba preocupado: ¿qué voy a hacer con todo este dinero? ¿A quién va a ser mi heredero? ¿A quién le voy a dar toda esta herencia? Y Señor Jehová, le dijo Abraham a Jehová: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A un anciano, a un viejito de 75 años, Dios le dice: no te preocupes, vas a tener un hijo, él va a ser tu heredero. Pero ¿saben qué? Comenzó a pasar un año y no quedaba embarazada Sara. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Y entonces Sara tiene una brillante idea, así como esa idea que yo había tenido. Dijo Sara: no, hombre, es que mire, es ilógico. O sea, realmente ya han pasado 10 años y analicemos mejor la profecía, la promesa que Dios dijo. Dios dijo: te dijo un hijo a ti, Abraham, pero no dijo que iba a ser por medio mía. Y entonces la impaciencia de Sara la metió en problemas. Cuando Dios nos manda esta aventura de la fe, nos manda también a tener paciencia, porque es en medio de la paciencia que Dios forma nuestro carácter y nuestro corazón. Hebreos 6, 12, 15 dice la palabra: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, digo conmigo, fe y paciencia, heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Se da cuenta? Las promesas de Dios, Él las hace entre Dios y Dios. Porque si fuera con nosotros, entonces nuestra infidelidad, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad haría que nunca viéramos las promesas de Dios. Dios se promete Él mismo por medio de Jesús, porque Jesús también es Dios y nosotros somos solo los beneficiarios de las promesas de Dios.
diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero a los 85 años a Sara se le acabó la paciencia y comenzó a dejarse llevar por la lógica, por los sentidos. Y entonces dice la palabra en Génesis 16:1: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y ni lento ni perezoso, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Sarai le dijo: no, es que no tiene sentido. Mejor hagamos una cosa. Dios dijo: un hijo tuyo, tal vez va a ser por medio de Agar. Agar está joven, es egipcia, me es fiel, me ama. Lo creamos juntos. Y entonces sucede algo. Abraham también tambalea en su fe. Culpamos a Sara. Pero miren, y yo quiero hablar de un principio aquí que va más, que no se sale el tema, pero tiene que ver, les prometo. Cuando Dios establece principios para el rol del hombre y de la mujer, no tiene que ver nada con la ley y la gracia. Vamos al principio de la creación. Y desde la creación, desde el principio, Dios le dio un rol a la mujer y un rol al hombre. Y más que nunca hay esta ola de feminismo en esta generación, en las redes sociales. Y hay feministas cristianas, aunque no entiendo cómo un cristiano puede ser feminista, ¿verdad? Pero que dicen: no, el hombre y la mujer son lo mismo. Pablo dijo: ya no hay más hombre y más mujer. Claro, delante de Dios todos tenemos el mismo acceso a la salvación, el mismo acceso al Padre. Pero ¿saben qué? Los roles siguen siendo los mismos. Las mujeres seguimos siendo las que damos a luz, no los hombres. Los hombres tienen un rol específico y las mujeres un rol. Y déjenme decirles que el principio de Dios, que Dios hace pactos con los hombres. Dios le da la dirección, la visión a la cabeza del hogar. Al hombre, Él le da la visión, la claridad. Porque miren, seamos honestas, las mujeres somos un poquito sentimentales. Amén, ese es hermano Gal. Solo un poquito, pero miren, déjenme decir, por ese sentimentalismo que tenemos, logramos hacer las cosas ordinarias, extraordinarias. Lo más simple lo hacemos especial. Por eso déjennos decorar la casa de Navidad. Por eso déjennos celebrar cumpleaños. Por eso miren, ahora la moda es que las loncheras tienen ojitos y caritas y corazoncitos y forma de dinosaurios y corazones. ¿Por qué tomamos lo ordinario y lo hacemos extraordinario? Una mujer que diga conmigo amén. Somos bellas, somos especiales, le damos el sabor a la vida, le damos el sentido a la vida. Pero además de cómo somos, porque sé que hay temperamentos, la misma naturaleza nos marca la pauta. Mi papá ya lo contó. Estamos esperando a nuestro cuarto hijo porque tenemos un hijo en el cielo. Dios ha soplado vida una vez más por su gracia y su misericordia en mi vientre. Y estamos esperando un bebé. Tenemos 15 semanas. Gracias por ese aplauso de cariño. Dios es bueno, amén. Él les restituye. Pero el primer trimestre, yo estoy todavía saliendo. Toda mujer embarazada me comprenderá que uno está al 50% de su capacidad. No tenemos la misma energía, no tenemos la misma fuerza. Luego viene el parto, el posparto. Y entonces es yo creo que la depresión posparto es una mezcla entre desvelo, cansancio, dolor, tener que hacer sobrevivir un bebé. No, tenemos etapas. Estamos tan vulnerables. Y Dios fue el inventor de eso. Por eso es que Dios le da al hombre la visión, la claridad. Dios hace el pacto con el hombre. Porque hombres, Dios a ustedes les ha dado una claridad, una visión, una entereza, una objetividad que nos ayudan a guiarnos, que nos ayudan a darnos la visión. Por eso yo hoy
Invito a los hombres a que sean hombres de oración, que sean hombres de la palabra. No es cuestión de religión, es cuestión de tu vida, de tu asignación, de tu llamado como papá, como esposo, como hombre. Es tu asignación, es tu deber oír: Señor, dime, Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿a dónde vamos? Porque a ti Dios te ha delegado el poder, la capacidad para ser la cabeza del hogar, para llevar la visión, la dirección. ¿Habrá algún hombre que ame a Dios? Una cabeza de hogar que diga amén. Alguien hombres que se tengan que levantar a ser hombres de oración, para que cuando las mujeres estemos en nuestro flow de sentimientos y de buenas ideas, ustedes digan: no, esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer, esto es lo que Dios ha dicho. Amén. La promesa de Dios la hace con Abraham, pero Sara se dejó llevar por la lógica, y ahí es cuando denota que Abraham también dudó. No sabemos si fue conversación de un año, un mes, una semana o una sola noche, pero dice Sara que empezó a convencerlo, y rapidito dijo él: sí. No sabemos cuánto le voy a convencer. Por eso, paréntesis, solteras, miren con quién se van a casar. Solteros, miren con quién se van a casar, porque muchas veces las promesas de Dios se retardan porque escuchamos a gente que nos ama pero que no está conectada con Dios. Y no me refiero a no oír consejo. Tenemos que oír consejo, tenemos que buscar la sabiduría. Pero miren, cuando se trata de una dirección clara del Señor, a Él es a quien primero tenemos que acudir, antes de acudir a Google, a ChatGPT o a gente que nos ama pero que no sabe lo que Dios está hablando a nosotros. Yo recuerdo una historia que a mí me impresionó mucho, de mi abuelito. Cuando él empezó a pastorear, todavía no era Lluvias de Gracia, pero él tenía un trabajo secular y ya no se estaba dando abasto con el ministerio y el trabajo. Entonces él decidió renunciar a su trabajo secular, un buen trabajo, por dedicarse a tiempo completo al ministerio. Y entonces su suegro, mi bisabuelito, el papá de mi abuelita Ana, le dijo: no, mundo, ¿cómo va a ser eso? ¿Y qué le pasa? Él también, curiosamente, era pastor. Tal vez él dijo: no, hombre, le va a ir como a mí. Así que dijo: ¿y qué voy a hacer con mi hija y mis nietos? No, mundo. Y él respetuosamente le dijo: gracias, pero sé que es lo que Dios me ha dicho. Y él renunció a su trabajo y se dedicó tiempo completo a la obra, y ahí fue donde comenzó su ministerio. Hay gente a nuestro alrededor que nos ama, y no dudo que tengan sabiduría y hay que oír, pero cuando Dios te ha dicho algo, tienes que ser firme y fiel a lo que Él te ha hablado. Amén. Porque miren, sigue diciendo la palabra, miraba entonces quedó Agar embarazada, estaba encinta, y entonces miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre mí, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai. Miren, otra vez aguado Abraham. Después de que, pues está bueno que tengamos uno con Agar, y después, fue tu problema, es tu sierva, haz lo que querrás. Otra vez dejando el rol, y le dice: he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y no vamos a terminar de leer qué pasa con Agar, pero Agar se trata de ir y Dios le dice: no, ve, sé humilde, sé sumisa, aguanta, todavía no es tiempo de salir. Y regresa Agar embarazada. Yo te quiero animar a que no dejes que la impaciencia te haga tratar de ayudarle a Dios y arruines las cosas y retardes la promesa de Dios. Hay promesas de Dios que implican nuestra responsabilidad. Hay un dicho que no es un versículo, si usted piensa que es versículo, no lo es, pero es: a Dios orando y con el mazo dando. Y eso es una realidad, más cuando estamos creyendo por milagros que tienen que ver con nuestra metida de pata, con una falta de responsabilidad, con un error que cometimos.
requiere nuestra responsabilidad. Pero hay las promesas de Dios, la visión que Dios te ha dado, el pacto, que lo que Dios te ha mostrado, muchas veces requiere que lejos de tratar de hacer, tú descanses en Él, tú confíes en Él y deja que Él actúe. Amén. Porque por tratar de ayudar a Dios, por la idea fabulosa de Sara, hasta el día de hoy están en una gran guerra por tratar de ayudar a Dios. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que aunque nuestra fe tambalee, que aunque caigamos en incredulidad, Dios no cambia sus promesas. Aunque seamos infieles, como Dios lo ha jurado por Él mismo, porque si fuera por nosotros estamos arruinados, estamos fregados, como decimos en Guatemala. Dios no cambia, Dios sigue siendo fiel aunque fallemos. Quizás retardamos la promesa, pero Dios sigue siendo fiel, porque la misericordia de Dios es grande y Él nos ama y Él quiere cumplir sus promesas. A los 99 años, ya Ismael, el hijo que tuvo con Agar, había crecido. Y dice la palabra de Dios, yo asumo que tuvo que haber tenido otro encuentro porque la fe de Abraham estaba por los suelos. Y dice Génesis 17:1-6, era Abraham de 99 años cuando le despreció Jehová y le dijo, le apareció, Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Miren, algo tuvo que haber pasado en ese tiempo, porque Jehová le dice, anda delante de mí y ti, sé perfecto. O sea, alíñate otra vez, y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y te bendeciré y te daré de ella hijo. Dios dijo, esta vez tengo que ser específico, ¿verdad? Le va a hacer rezar el hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón y dijo, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios y dijo, mire la misericordia de Dios, que Dios no solo quiere cumplir su promesa, sino aún el error y la tratada de ayudar a Dios, la bendice Él en su misericordia. Y le dice, ciertamente, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Wow, qué Dios tan impresionante. Dios puede haber dicho, no, ya Ismael, eso era lo que querías, ahora te toca con Ismael. Pero Dios le dice, no, mi pacto sigue en pie, mi pacto es firme, te bendeciré, tendrás un hijo por Sara, pero no te preocupes, aún a Ismael lo voy a bendecir. Hoy Dios te dice, quizás tu fe ha tambaleado y has cometido errores por tu impaciencia. Cuando te arrepientes y le buscas, Él aún los errores los bendice. Él aún eso que en tu incredulidad actuaste, en tu
impaciencia, desesperada actuaste. Pero Dios dice: mi pacto sigue fiel y aún quiero hacer contigo lo que te he hablado. Ese es el Dios a que servimos, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que aunque le herimos con la incredulidad, Él sigue siendo fiel. Alguien se alegra. Eso es una buena noticia, porque somos infieles, porque fallamos, porque dejamos de creer, porque la duda nos habla más grande, porque la lógica a veces resuena más en nuestro interior, porque nuestros sentidos, nuestros sentimientos nos juegan mal. Y entonces le dicen: ¿por qué se ríe Sara? Otra vez Sara con incredulidad. Y miren qué interesante, porque también la palabra nos cuenta que Abraham se rió cuando Dios le recuerda la promesa a los 99 años. Pero se rió de asombro. Sara se rió de incredulidad. Por eso es que Dios les molesta. Y dice: no me reí porque tuve miedo. No te rías de las promesas de Dios. Y reírse representa acciones, a palabras. ¿Cuántas veces oímos que la palabra viva? Pero cuando vemos la realidad nos reímos y decimos: no, tal vez no es tan así. No, tal vez va a ser para mis hijos. No, tal vez en otra vida. Nos reímos, y saben, nuestras palabras y nuestras acciones denotan nuestra verdadera fe. Podemos creer que estamos en fe, pero tengamos cuidado que nuestras acciones y nuestras palabras estén alineados con nuestra fe. Amén. No retengamos el cumplimiento de las promesas de Dios por nuestra incredulidad. En Génesis 21, Dios hace algo sobrenatural que denota que ahora Sara y Abraham sí tenían fe, porque Sara no concibió por obra del Espíritu Santo como María. Abraham era semilla de Abraham, y dice la palabra que ella ya había dejado la costumbre de las mujeres. Y a los 99 años Dios opera milagro en Abraham, en Sara, y ella da a luz un hijo. Y Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Pero miren, para mí el mayor acto de fe en esta historia no es creer a los 90 y 100 años. 90 Sara, 100 años Abraham, dar a luz. Para mí el mayor acto de fe lo veo en Génesis 22. Porque miren, es más fácil tener fe para creer que Dios me va a dar esa casa de mis sueños, que Dios me va a dar los hijos que me ha prometido, que Dios me va a dar el esposo que me ha prometido, que Dios me va a dar ese ministerio. Es fácil creer en eso. Es más fácil, no digo es fácil, es más fácil tener fe para eso. Pero ¿saben para qué es más difícil tener fe? Para creer en algo que Dios me está pidiendo a mí hacer por Él. Y en Génesis 22:1 dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, diga conmigo, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora note que ni le consultó a Sara. Capaz se retiene otros 10 años y va y le consulta a Sara, ¿verdad? Mira, Sara, esto me dijo Dios, ¿qué pensás? No sé, tal vez sí le dijo, pero que dice que muy de mañana lo agarró, lo tomó y se fue. Eso es fe. El verdadero acto de fe es la obediencia. Esa es una fe que verdaderamente agrada a Dios. Y miren, en este púlpito se ha predicado de más, y no voy a volver a reiterar ese punto. Que Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte de una manera tripartita en espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere darte los deseos de tu corazón. Dios quiere bendecirte, Dios quiere sacarte de las deudas, de la pobreza. Dios quiere darte esa familia. ¿A quién lo cree? Amén, lo creemos. Pero miren, Dios no, eso Dios quiere, y tú tienes que estar seguro. Pero
Pero la verdadera fe que agrada a Dios es aquella fe en donde tu corazón es probado y en lo que tú estás dispuesto a tú hacer por Dios. Cuando Dios nos dice: da el diezmo, pero Señor, no estás viendo todas las deudas. Y eso requiere más fe, porque está diciendo: Señor, yo doy y tú vas a suplir mis necesidades. Cuando Dios te dice: pasa repa y epa, Señor, no tengo tiempo. Señor, qué vergüenza. Alguien me dijo: a mí me van a manosear el alma. Puro orgullo, porque la persona necesita mucho. Pero cuando nos dicen: da tu casa, Señor, el sábado es el único día que puedo ordenar y quieres que yo tenga un grupo. Señor, Dios te dice: sé líder. Dios, ya no tengo tiempo, no conoces mi horario. Se necesita fe para creer que vas a tener la gracia, la fuerza, los tiempos, el recurso. La verdadera fe que agrada a Dios es aquella no solo que le pide a Dios, pero que está dispuesto a darle a Dios lo que Él está pidiendo. Abraham mostró una fe increíble. Dice la palabra que entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él tenía fe que iba a volver con Isaac. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, quien ya no era un niño, era un joven que ya tenía fuerza, ya se podía defender, podría detener a Abraham. Y él le dijo: aquí el fuego y la leña, le dice Isaac, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. La verdadera fe es aquella que cree que cuando Dios nos está pidiendo algo es porque Él tiene algo mejor para nosotros, que cuando Él nos está pidiendo algo es porque está formando nuestro corazón y porque Él sostiene el futuro. Alguien está en esta mañana aquí recibiendo la palabra de Dios. Dios quiere darte lo mejor, pero Él espera de ti esos sacrificios para demostrar tu verdadera fe en Él. Dios es bueno y misericordioso, y aunque nuestra fe tambalee, aunque dejemos de creer, sus promesas siguen en pie. Él sigue siendo fiel.